Resulta que estaba muy plácidamente en este mismo asiento esperando que saliera el disco de The Warning muy pacientemente y me llegó este mensaje a Instagram diciéndome que haciendo el pre-save podía escuchar un adelanto de cada canción del nuevo disco. Así que vamos a ver de qué se trata. Hay que ingresar acá en el link del perfil de Instagram, en el pre-save de Keep Me Fed. Buenísimo, sí, yo ya hice el pre-save en Spotify, pero en Spotify. ¿Y cómo hago para escuchar? Ok, el tracklist completo. ¿Y hay que descubrirlo? Oh, no. Bueno, a ver, ¿cuándo arranca? Acá dice 0 de 12, son 12 canciones. Hermosa producción. Digo, El Banquete, La Última Cena, todas referencias, ellas divinas como siempre, rodeadas de mucho dinero. ¿Y cómo escucho las canciones? Ah, mira. Uy, no. Vamos a tener que descubrir una por una tocando los objetos. Esto me hace acordar a una referencia literaria. Hay un cuento muy famoso e interesante de Edgar Allan Poe, si no me equivoco, que se llama Carta Robada o La Carta Robada, en donde dice básicamente que la forma más fácil de ocultar algo es hacerlo obvio. Y acá les voy a pedir disculpas, como se llama la canción, Apologize, the anger and resentment of having to deal with the consequence of other people's mistake. Mira, hay que lidiar a veces con los errores de las otras personas. Escuchemos este adelanto. Wasting breath, waiting for nothing, 'cause you won't apologize. Una disculpa, viste que tenía esa voz muy a lo Billie Eilish, ¿no? Como muy tranquila, muy mesurada, muy despacio, una guitarra muy pelada, muy acústica la versión y parecía que iba a romper ahora, así que... Fíjate que ese de tuneo hermoso, hermoso, me encanta este adelanto. Apologize, va a ser una gran canción, ni bien salga, la vamos a analizar. A ver, ¿dónde más? Uy, ahí encontré otro. ¿Cómo se llama este? Satisfied. Venting song about never being enough for someone. Ok, vamos. Ok, algo más. Rock pop de repente muy... ¿A quién me hace acordar? No sé quién me... Hay una mezcla de Radiohead con estos otros muchachos, ¿cómo se llamaban? Ay, siempre Moby, siempre se me va el nombre. Bueno, no importa, ustedes me entendieron. Muy tranqui, muy mesurado. Una canción más del estilo de More o de Sick incluso, pero sin toda esa distorsión. La canción anterior era una canción tremendamente oscura y está como en el féretro ahí que está portando la queridísima Pauli. Arriba de todo como a punto de pegarle a alguien con eso. Qué locura. Lo que decíamos en alguno de los últimos análisis, que si no los viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción porque somos fanáticos de The Warning en este canal y ya tenemos varias canciones en nuestro haber analizadas. Lo que estábamos viendo que están trabajando mucho últimamente es la distorsión y fíjate que aparece una guitarra acá como muy oculta porque parece puro ruido y luego ¡pum! Revienta todo para acercarnos a lo que sería el estribillo de la canción. Entiendo que van a compartir como partes que capten nuestra atención claramente, lo cual está muy bien. Ok, claramente vamos a hacer una reacción así bastante general porque son muchas canciones. Después vamos a analizar una por una. Si se me pasa la fecha de lanzamiento, que espero que no porque me la voy a agendar por todos lados, vos me tenés que escribir por Instagram, por Facebook, por acá mismo en YouTube, si es posible, por todos lados diciéndome, che, tenés que hacer el análisis de las canciones, de la cual una ya hicimos que es ¿qué más quieres? Yo voy a seguir cliqueando acá, mira, en la torta. ¿Cómo se llama esto? ¿Sharks? ¿Como tiburones? ¿Sería? A song about perfectionism and judgment, ok, damned if you do, damned if you don't. Ok, perfeccionismo y juzgamiento de alguna forma, si lo haces o si no lo haces. Es como que hagas lo que hagas te van a juzgar, así que... Y tiene mucho sentido que... creo que dice Sharks, si me cuesta leer esa cursiva. Porque el tiburón ataca lo que fuera. Esto sí tiene una
reminiscencia más al humor, como habíamos visto, ¿no? Con esas voces súper trabajadas y en forma de disonancia muchas veces, como hay mucha escucha de Billie Eilish acá, por lo poco que estamos escuchando. Tengo muchas ganas de que ya salga el disco para poder hacer una por una las canciones como corresponde, que acá buscamos todos los acordes, las notitas y todas esas referencias cruzadas que hay siempre, pero suena muy interesante. Does it really matter? Bien, hay algo de post-rock también ahí, ¿no? Me parece que ellas son un hermoso crisol de estilos, que claramente son 3 hermanas que escuchan mucha música, hacen mucha música, y ese compartir mutuo, además de que tienen un feeling propio por el hecho simplemente de ser hermanas. Podría ser que no, porque hay muchos hermanos que no tienen mucho feeling, pero ellas lo han podido dosificar muy bien a través de la música, y esto tiene un montón de información de por medio, y las producciones son cada vez más complejas, más refinadas. Hay mucho dato pequeño pero interesante e importante dentro de la canción que hace que sea todo un gran conjunto maravilloso. Hermoso todo. Continuemos. Por ahora vamos 3 canciones. Falta una bocha. A ver acá. Sí, mira, en la mano de Dani dice... ¿Qué dice? ¿Qué más quieres? Bueno, esta canción ya la conocemos. Vamos a escuchar un poquito. Habla del gaslighting y toda esa cosa que hace la gente manipuladora y demás. Como, ¿qué más querés? El videoclip es buenísimo. Digo, me parece que es bastante clara la referencia. Pero escuchemos un poquito para recordar cómo es. El análisis completo de esta canción lo vas a poder encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. No es la del videoclip, sino que le hicimos ni bien salió el track oficial, y la vas a poder escuchar. En el videoclip lo que tiene interesante es el videoclip de por sí. ¿Dónde más? Acá. Consume. Bueno, es una referencia bastante clara, me parece. Pointing fingers and avoiding blame. You find yourself participating in the same system you criticize so much. Claro, que uno termina participando de aquello mismo que está criticando. No esperes que lo lea correctamente en inglés, porque mi inglés es muy básico. The cat is under the table y no mucho más. Pero se entiende el mensaje, y escuchemos esta canción crítica del sistema. Watch me, touch me, Hermoso, me gusta muchísimo cómo cantan, tienen muchísimo poder. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright, como es un pre-save, pero seguramente está pululando por ahí la información de la canción, quiero que hagamos una escucha medida de todas y cada una de estas canciones. Además son pocos segundos. Después, cuando hagamos el análisis de cada canción, vamos a encargarnos de diseccionarlas para conocerlas mejor. Los músicos, las músicas en este caso, son conocidos por sus producciones artísticas. Ahí podemos encontrar cómo piensa, cómo siente y cómo transmite el artista su parecer, su percepción acerca del mundo, su cosmovisión. love me, hate me, am I worth it to you? Shovel it down. Tum, pa, 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 no, con ese platillo abierto maravilloso. Una canción rockera más derecha, y que me parece que, si estoy suponiendo bien como por dónde va la cuestión de la canción, después vas a tener algún shade más comercial de alguna forma, que sea una autocrítica también al estilo de la canción o a lo que están transmitiendo en la canción. No estoy diciendo que son comerciales ellas, no me malinterpretes, pero sí me parece que entienden muy bien cómo funciona el negocio y que tiene que haber alguna beta por donde nos llegue. Digo, siglo XXI, ya todos tenemos claro cómo funciona esta cuestión, y la verdad que hacerse el distraído con eso no tiene ningún sentido, porque es buena música, es música muy interesante, muy agradable y muy compleja por momentos también, que es lo que las hace únicas. Wash it down with remorse. Make me be perfect. Y los cortes de la bata de Pauli son maravillosos. El bajo se escucha muy presente. Creo que el bajo se ha escuchado cada vez más presente. Muchos me han dicho que desde More en adelante ha habido un corte, porque More es una composición de Ale en particular, y me parece que se escucha mucho su toque, con una mezcla por momentos de K-pop o de música electrónica también. En la canción anterior, que me olvidé de mencionarlo, esa batería sonaba muy lo-fi, ¿viste? Como el boom bap de los 90, con esa batería bien cruda. Muy bien, continuemos escuchando. A ver, acá, en la mano de Ale, More. Bueno, esta canción ya la conocemos, ya la hemos analizado. But to feed my senses. You know you want it. You know what I need. Para mí es un temazo, me encanta More, es buenísima, es como muy danzable todo, tiene muy buena música. Tiene un gran juego de voces, como ya hemos analizado. Si no viste ese análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde desmenuzamos completamente More para conocer más
Pero es una canción muy interesante, así que continuemos, porque ya la conocemos y la tenemos en el canal. La copa de vino, que se llama Escapism. A song about unhealthy coping mechanism, escaping into your brain to avoid reality. Ok, bueno, escapismo es la copa que tiene vino, si mal no vi. Cualquier otro tipo de consumo que nos haga escapar de la realidad, a veces, nada, nos provoca eso, irnos simplemente para no sufrir tanto, aunque también termine siendo insalubre. Me gusta esta reminiscencia a cajita de música o música infantil, ¿no? Como que siempre hay algo del niño interior que brota en todas estas cosas y por algún motivo que todos desconocemos o que todos conocemos muy bien en nuestro inconsciente colectivo, incluso las películas de terror hacen uso y abuso de eso, ¿no? De poner una cajita de música, algo que sea pueril, infantil, como con cierta desafinación o un corrimiento focal en la afinación que hace que suene terrorífico, como preocupante, cuando técnicamente es todo lo contrario porque estamos hablando de algo aniñado, ¿no? Y sin embargo nos da esa sensación de qué va a pasar. Ese bajo que baja súper tenebroso y fíjate que de fondo hay algo que está desafinándose, ¿no? Que está corriéndose todo el tiempo. Me hace acordar mucho a la musicalización de la serie Dark, que es buenísima, donde se usa el efecto Doppler, como el de la ambulancia que se desafina. Y acá este riff súper podrido, ¿no? Que lo están haciendo entre el bajo y la guitarra, el purum param purum param purum param pim pam 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 purum param, que se condice con lo que decíamos antes de la musiquita de la cajita de música infantil de terror, que es un montón. Este también va a ser un temazo, Escapism. Anótense, así me los reclaman todos, por favor, se los pido. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan no mucho, 5. Bueno, nada, ¿dónde más tienen un centro, una pista? No sé dónde más tocar. Ahí, el candelabro ese, que dice Automatic Sun. Ya lo conocemos, lo hemos analizado también, escuchémoslo un poquito. Y el tresillo ese de... que hace Dani en ese momento. Ya la hemos analizado esta canción, no la vamos a continuar escuchando porque ya la conocemos, la tenés por acá arriba o debajo en la descripción, que de hecho hicimos más de un video de Automatic Sun en distintas versiones, versión en vivo grabada con celular, versión de estudio y versión en vivo publicada oficialmente por The Warning, así que hay muchísimo material para encontrar al respecto. ¿Dónde? La araña de arriba, 6 Feet Deep. Hay una serie, si no me equivoco, que se llama 6 Feet Under. Y bueno, este es deep, es como muy parecido. A Song About Dealing with Other People Got Complex. Mirá, con cómo lidiar con el complejo de grandiosidad o de endiosamiento de otras personas. A ver. So what you gonna say when you're choking on my name? Escuchá esa guitarra, ¿no? Está como, por un lado, muy pelada y a la vez muy profunda. Como si estuviera muy cruda de alguna manera, ¿no? Me hace acordar mucho al rock de mi adolescencia, del principio de los 2000, ¿no? Que tenía como esta característica tan brutal, como que salía del grunge y entraba de nuevo en el pop o tenía una reminiscencia de un poco de todo y suena tremendamente poderoso. Otra vez no los vamos a poner a analizar porque si no este video va a durar una eternidad. Continuemos escuchando un poco más porque nos quedan pocas canciones por descubrir. 6 feet deep, I'll be seeing you underground. Esa guitarra gigantesca, ¿no? Muy ceratiana de alguna forma. Una guitarra muy a lo Cerati o muy a lo post-rock. Me parece que hay una gran influencia en estas últimas canciones del post-rock. Así mismo como del K-pop, como de la música electrónica. Es otra vez un gran crisol de estilos que queda buenísimo. Y sigamos descubriendo por acá abajo. ¿Hay algo más? No, ¿qué toqué? No, eso no era. Ahí encontré algo. Pero me llevas a un video. Bueno, a la invitación de Patreon. Ok, lo voy a tener en cuenta. Chicas, ayúdenme, por favor. Me lo hicieron re difícil. Algunos de estos muchachos. Ahí está, el cuadrito de atrás. Sick. Bueno, esta también la conocemos, ¿no? Hemos analizado varias de estas canciones ya. A song about feeling that you never lived out your life and desperately waiting to live it. Ok. Que uno termina enfermándose porque siente que en realidad nunca estuvo viviendo su propia vida, sino
nada, y está esperando vivirla. Give me violence, kill the silence. Esa progresión con esa sonoridad tan onírica es post-rock. Pero habíamos dicho de sí que era una canción punk de alguna forma, ¿no? Si no viste ese análisis, por acá arriba o debajo en la descripción, no te lo digo más, tenés todas las canciones ahí. Creo que nos falta la mitad del disco nada más analizar, que no es poca cosa. Vamos a continuar escuchando un poquito más de Sick porque es un temazo. Y ese movimiento, el croma que pere, vere, vere, me hace acordar a la serie Dorohedoro. Creo que siempre la pronuncio mal, pero ahí tenés la miniatura. Una serie tremenda, que la música de la introducción tiene esa característica. Bueno, no sé dónde más presionar, que me faltan 2 canciones. Ayuda. Lástima que no esté en vivo esto, si no me podrían ayudar comentando. ¿Dónde más puedo apretar? No hay más lugares. Che, me están faltando 2 canciones. ¿Qué onda, reinas? ¿Algún pop-up? ¿Algún ayuda a memoria? Nada. Ahí, mirá. ¿Cómo lo iba a encontrar esa velita? Burnout. Ok. A song about the being tired of being dragged down by someone who just stopped trying in life. Ok, creo que queda bastante claro el mensaje. Todos terminamos quemados en algún momento, ¿no? Esas tiradas de cuerdas y esa profundidad magnánima que tienen con la saturación. Voy a intentar no volcarme porque tengo el termo roto. Ahí está. Me parece una gran característica de los últimos avances de The Warning. Sería bueno hacer como un vivo en el que, pasa que en YouTube no lo vamos a poder hacer, de escuchar toda la discografía y ver cómo han crecido o avanzado. Crecer o avanzar es algo bastante subjetivo, ¿no? Uno lo dice como porque van hacia adelante, van hacia algún lugar, hay un crecimiento porque hay un desarrollo de su propia estética, de su propio estilo, de sus propios shades, de sus propias búsquedas mínimas que luego logran condensar en grandes canciones. A eso me refiero, no es que antes eran menos y ahora son más, aunque también lo puedes ver así, pero me parece que parte del crecimiento como artista tiene que ver con encontrar dentro de uno mismo lo que termina exteriorizando y que es reconocido por otros y admirado por otros para seguir desarrollándolo. Digo, estas vetas que abrieron en este disco son tremendas. Ton, ton, ten. Hay mucho de ton, ton, de ese doblete en la presión de la guitarra que queda buenísimo. Mientras sigo hablando, vamos a buscar el último. Seguramente lo metieron. Falta que lo hayan metido para alguno de estos. Ahí está. No, Escapim ya lo escuchamos. No voy a poder. ¿Qué tengo que presionar? Todas y cada una de las uvas y las plantitas que hay por acá. Me falta una canción. Approximately 10 hours later. Ahí está. Eso, You Found All the Tracks. Ok, Hell You Call a Dream. Ya lo conocemos también, vamos a escuchar un poco. The song expresses feeling most musicians find hard to express. Mirá, when you're touring, you experience that positive and negatives and a whole spectrum of emotions and all. It's about how something you love so much can be something that also is okay, but you continue to do porque lo amas. It's feeling but it's trying. Ok, mira. Yo pensé que se refería a otra cosa. Me gusta mucho esto también, ¿no? Como que haya una sinopsis de cada canción para que uno diga ¿de qué está hablando? Algo que siempre pregunto en los videos y ustedes conocen muchísimo mejor que yo, pero acá explicado por las mismísimas de Warning, creo que tiene mucha más gracia. De Hell You Call a Dream también tenemos como 3 o 4 videos, los vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción, en vivo, en estudio, videoclip, sin videoclip. Temazo. ¿Era ese? Si no me equivoco. Sí. La de... Eso, la de... Que es en la escala de Do menor. Una gran canción. Vamos a escuchar un poquito más porque estamos en el estribillo. Se acaba este video. Muchísimas gracias, Gaby, por la recomendación. Y al igual que ella, podés suscribirte al canal, podés hacerte miembro, podés escribir por Instagram para recomendarme estas cosas, porque a veces se me escapan. Lamentablemente hay muchísima información dando vuelta, o afortunadamente también. Y se me escapa esta maravilla, porque está buenísimo esto que han hecho, que sea interactivo y que uno esté ahí metido haciéndolo. Hermoso todo, me encantó, encontré todos, hasta encontré la suscripción a Patreon para poder hacerlo. Muchísimas gracias por tanta música de Warning. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de The Warning que ya tengo preparados especialmente para vos.
Chau.